Buenas, vamos a ver el tema de optimización de consultas, el tema sobre el módulo de base de datos de primero de desarrollo de aplicaciones web. Bien, antes de comenzar deberíamos repasar los temas de índice, aquellos que vimos en la primera unidad sobre los sistemas de información, la- las consultas, la declaración del select, tanto sobre una tabla, varias tablas, los joins, las subconsultas. Vamos a emplearlo en la optimización. La declaración create y la declaración drop, que la vamos a emplear para crear y eliminar índices. Bien, en primer lugar vamos a ver una introducción, luego cómo podemos detectar consultas lentas y obtener información sobre su ejecución. Vamos a ver índices y vamos a ver cómo crearlos y manejarlos en MySQL. Una serie de ejemplos y por último buenas prácticas para optimizar consultas. Bien, empezamos con la introducción. Bueno, pues en primer lugar la optimización de consultas, pues sabemos que tras conocer y emplear distintas maneras de realizar consultas con el Select, tenemos que plantearnos si estas consultas tienen una eficiencia correcta, cuánto tiempo tardan en ejecutarse y si podrían procesarse o ejecutarse de manera más rápida. Ya sabemos que SQL es un lenguaje declarativo. Esto quiere decir que la consulta le va a decir al motor del sistema gestor de base de datos lo que tiene que hacer. Pero lo que no le va a indicar es cómo tiene que hacerlo, de qué manera tiene que llegar. Ya sabemos, como hemos mencionado antes, que cada consulta puede obtener un mismo resultado, pero se puede realizar de formas diferentes. Entonces, bueno, al final lo que resulta es que el cómo vamos a hacer esto, pues se trata de un plan, que es lo que va a afectar a la optimización de consultas. Y es bastante importante indicarle a la consulta cómo tiene que actuar para no sobrecargar el sistema. El ciclo de vida que tiene una consulta es el siguiente, es decir, cuando nosotros ejecutamos una consulta, el sistema gestor de base de datos de forma automática va a analizar esa consulta, si tiene errores de sintaxis, si está correctamente escrita. Una vez que la valida, se la pasa a un optimizador de consulta que, bueno, el proceso que realiza es trazar el plan correcto para que luego el ejecutor de consulta, de esta consulta, bueno, pues vaya a los sistemas de ficheros, recoja la información y se la muestra al usuario. Todo esto es un proceso que lo realiza, como ya hemos dicho, el SGBD. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como DBA, los administradores de base de datos? ¿Qué es lo que pueden realizar? Bueno, pues precisamente para estas consultas que pueden resultar un poco complejas, existen diferentes formas de ayudar a la optimización de la misma. Y a ese proceso se le llama, pues, optimización de consulta, afinación de la consulta, y tiene una serie de pasos. Pues lo primero, saber identificar qué consulta es la que queremos optimizar. Luego tenemos que comprender cómo el motor del sistema gestor de base de datos está ejecutando dicha consulta. Y por último, el proceso más dificultoso, optimizar de forma manual la consulta para que la eficiencia sea mejor. Este último paso va a depender mucho también del sistema gestor de base de datos que empleemos, puesto que puede tener distintas vertientes y nosotros vamos a centrarnos en MySQL. Bueno, pues como en temas anteriores, os muestro un modelo relacional de una base de datos que vamos a utilizar para ejemplo, bueno, finalmente va a tener 5 tablas: empleado, oficina, departamento, cliente y los clientes que se registran en una oficina. Si nos fijamos, pues bueno, empleado con oficina y con departamento tiene una relación, si hablásemos del modelo entidad-relación, de uno a mucho. Ahí están las claves foráneas. Empleado además tiene una relación reflexiva consigo mismo, también de uno a mucho. Y también se encuentra ahí la clave foránea en ID jefe. Y por último, cliente tiene una relación de muchos a muchos con oficina. Es decir, un cliente se puede registrar en distintas oficinas que tengamos y la tabla resultante se llama cliente oficina con las dos claves foráneas a cliente y a oficina.
y un campo además añadido de fecha de registro. Bien, vamos a hablar acerca de la detección de consultas lentas y la obtención de información para su ejecución. Vamos a hablar un poco de la detección de estas consultas. Lo que pasa que, bueno, aquí tendríamos que irnos un poco al sistema gestor de base de datos, a su configuración y activar una serie de parámetros, que no nos vamos a centrar tanto como en obtener información de la traza de esa consulta, que sí afecta más al lenguaje de SQL. Bueno, os dejo aquí una breve descripción de cómo podríamos identificar consultas lentas. Pues bueno, lo primero sería configurar el sistema gestor de base de datos para que almacene consultas lentas en sus ficheros de log. Pues concretamente hay dos ficheros que los tenéis ahí, y además en el fichero de my.conf podríamos activar los parámetros indicados para que detecte ese tipo de consulta. Además de eso, también existen herramientas que podemos instalar, por ejemplo, en sistemas operativos Linux, en distribuciones de Debian y Ubuntu. Hay una herramienta que se llama MyTop, que puede detectar en vivo consultas que tengan una duración excesiva. Es decir, si tenemos un sistema ya funcionando bueno, y hay distintos usuarios haciendo diferentes consultas, podemos consultar en esta aplicación, en esta herramienta, qué consulta está teniendo una duración excesiva. Hay otras herramientas también, os las muestro ahí. Y pasamos directamente a cómo podemos rastrear una consulta, cómo podemos eh, hacer que nos diga, obtener información sobre cómo se está ejecutando esa consulta. Bien, pues una vez que hemos identificado una consulta que posee un tiempo de ejecución que se demora más de lo debido, pues el siguiente paso es tenemos que saber por qué se está demorando más de lo debido. Para ello, pues bueno, en MySQL hay una declaración dentro de su lenguaje, del lenguaje SQL, que se denomina explain, que finalmente, bueno, es un sinónimo de una declaración que ya conocemos, como es describe. Y bueno, la única diferencia, podemos emplear cualquiera de las dos indistintamente, pero hay una norma bueno, que utilizamos describe para conocer la estructura de una tabla, mientras que explain lo utilizamos para conocer la traza de la ejecución de las consultas. Es decir, una explicación de cómo el sistema gestor de base de datos ejecuta una consulta. Bien, os he dejado también un enlace ahí por si queréis consultar la sintaxis de esta declaración. Para obtener información sobre el plan de ejecución, pues bueno, es tan sencillo como que Explain nos da información sobre las declaraciones del select, delete, insert, replace, update. Todas esas declaraciones podemos obtener información sobre ellas. Y bueno, nosotros vamos a centrarnos en el select, en las consultas, y con este comando, pues bueno, nos explicaría cómo el servidor, el sistema gestor de base de datos, procesa esta declaración, esta consulta. Así, de este modo, pues bueno, un ejemplo para comprobar la sintaxis podría ser, pues teniendo una consulta de la base de datos que hemos mencionado anteriormente, mostrar el nombre completo de los clientes que sean españoles, ¿no? Tenemos esa consulta. Aquí tenemos el ejemplo, en la parte derecha tenemos ya la consulta realizada, el select, el nombre completo de la tabla cliente, en el que el país del cliente es España. Bueno, y ahí tenemos la ejecución de esa consulta. Pues bueno, nos ha devuelto de los 500 registros que tiene la tabla cliente, es decir, tenemos 500 clientes dados de alta, nos ha devuelto 3. Pues bueno, a lo mejor comparar 500 registros no son pocos, tampoco son demasiados, pero sí que es cierto que tiene que ir comparando fila a fila, 500 filas, si el campo país de ese cliente es igual a España. ¿Y qué ocurriría si fuesen 10 millones de filas o 20 millones de filas? Tendría que ir comparando una a una. Bien.
Si empleamos la declaración explain, que es la que hemos visto antes, para esta consulta vemos en la imagen inferior que bueno, se obtiene una traza de la información de esta consulta y nos devuelve una tabla con una serie de columnas que nos da una información de la que bueno, nosotros vamos a centrarnos sobre todo en, en dos filas, en rows in type, quizá también la fila extra sería importante. Y bueno, si nos fijamos ahí en las filas mencionadas, pues estamos viendo que para esta consulta hemos tenido que analizar 500 filas. En la columna rows, ahí se ve el valor de 500. En la columna extra me está diciendo que a estos valores he llegado utilizando una cláusula where, es decir, una condición, un predicado condicional. Y bueno, en la columna type me está diciendo que tengo que analizar, que es necesario analizar todos los registros de la tabla para obtener el resultado de la consulta, puesto que bueno, en key pues no hay ninguna clave posible, ningún índice posible para restringirlo. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Bueno, lo veremos más adelante. Ahora mismo os dejo una documentación de esta declaración explain. En la parte derecha tenéis una columna que, bueno, podéis ver que la columna ID nos va a ofrecer el identificador de la select. La columna select type, el tipo de select que se está empleando, si es una consulta simple, si es una subconsulta. La columna table nos va a devolver la tabla de salida de la información. Bueno, analizando esta consulta solo hemos tenido una fila. Si interviniesen varias tablas, pues sí que habría varias filas, es decir, una por tabla. Ahora mismo solo tenemos la tabla cliente, pero si tuviésemos, por ejemplo, cliente y oficina, tendríamos una fila para tabla cliente y otra para oficina. Bueno, luego información sobre si las tablas están particionadas, si type nos determina si tenemos que analizar toda la tabla o si se accede mediante algún índice, las posibles claves a escoger, el índice actualmente escogido, la longitud que tiene dicho índice, qué columnas se comparan con ese índice, la estimación de las filas que se tienen que examinar de esa tabla y luego pues bueno, una estimación también del porcentaje de las filas que se han filtrado y, como ya dije antes, información adicional en extra sobre la consulta. Todo esto lo podéis consultar aquí, es decir, picando en cada uno de ellos, os lleva a la documentación oficial de MySQL y podríais ver todos los valores que toman. Pero ya os adelanto que, bueno, en un principio solo nos va a hacer falta fijarnos en columnas muy concretas, sobre todo rows, ya lo dije, y en type. Quizá también en extra y bueno, ref si queremos saber qué columnas se están comparando con qué índice. Estábamos hablando de índices y vamos a ver qué son los índices. Pues bueno, si deseamos buscar un valor en concreto en una columna de una tabla y dicha columna no posee un índice, pues por ejemplo no posee una clave foránea o una clave primaria, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que recorrer toda la tabla, como vimos en el ejemplo anterior, comparando fila a fila hasta que localicemos dicho valor. Bien, pero ¿cómo podemos optimizar este rendimiento? Pues bueno, al final, si queremos optimizar el rendimiento de una consulta que está tardando demasiado y que se realiza de manera frecuente, podemos acudir a esta herramienta a crear índices para, para que no tenga que recorrer una tabla completa. Estos índices, ¿qué son? Pues bueno, se comportan como una serie de punteros hacia las filas de las columnas de las tablas que permiten determinar de forma rápida qué filas cumplen la condición en la cláusula where. Bien, ¿y qué campo o qué columnas podemos indexar? Pues todas las columnas, sea cual sea su dominio, podemos indexarlas, pueden ser indexadas. Entonces, ¿por qué no creamos un índice para cada columna y ya está, no? Pues no, eso no es lo más óptimo. Lo más óptimo siempre es buscar un equilibrio entre el número de índices generados y el tiempo de respuesta de la consulta. De tal manera que
esta duración se reduzca empleando el menor número de índices posible. Lo que no es conveniente es crear un índice para cada columna, ya que el exceso de índices también puede provocar un comportamiento de demoración de tiempo, que es contrario, es opuesto a lo que queremos hacer nosotros, que es optimizar la consulta. Entonces, siempre debemos buscar el equilibrio entre el número de índice que hemos creado y el tiempo de respuesta que genera esa consulta. Ya os digo que, bueno, que los índices es una de las herramientas dentro, quizá a lo mejor de las más empleadas dentro de la optimización de consulta. Vale, ¿y cómo se generan estos índices en MySQL? Bien, en MySQL se utilizan los siguientes índices, muchos ya los conocéis. Primary key, pues bueno, para determinar la columna principal de una tabla, y sabemos que buscando a través de una clave primaria localizamos el registro rápido. También tenemos el atributo unique para las columnas cuyos valores no se van a repetir en varios registros. Pues por ejemplo, si queremos que una de las columnas sea el email de esa persona y no queremos registrar a dos personas con un mismo email, pues tenemos que decirle que esa columna sea de valor único. Index es lo que vamos a hacer ahora. Es una columna sobre la que deseamos emplear un índice. Y luego tenemos también full text, que bueno, que se define una serie de palabras vacías para mejorar las búsquedas en campos de texto. Todos estos índices, los cuatro anteriores, son almacenados en árboles binarios de búsqueda. Bueno, los árboles binarios de búsqueda son como los que aparecen aquí en la imagen, que aparece un poco regular. Al pasarlo a PDF no se ha almacenado bien. Bueno, son una serie de nodos que tienen, cada nodo tiene una serie de hijos, y en cada nodo se va almacenando valores ordenados de menor a mayor. Así por encima, para que lo veáis, pues bueno, veis que de izquierda a derecha está todo ordenado siempre de menor a mayor, perdón. ¿Vale? Otras estructuras de datos que se utilizan en sistemas gestores de base de datos, pues bueno, son los índices hash para las tablas almacenadas en memoria, y los árboles R. Bueno, esto no vamos a verlo, ninguno de los dos. Tampoco vamos a ver los árboles binarios de búsqueda, pero simplemente es para que tengáis esa información. Bien, ¿y cómo podemos crear índices en MySQL? Pues bastante sencillo, ¿no? La sintaxis la tenéis aquí en la parte derecha. Esta es toda la sintaxis. Tenéis también un enlace a la documentación oficial. Pues simplemente con utilizar create, estos son todos los valores que están entre corchetes, ya sabéis que son optativos. Create index, el nombre del índice. On, el nombre de la tabla, y entre paréntesis el campo de la tabla. Con eso nos bastaría. Bien, vamos a ver un ejemplo. Aquí en la parte derecha veis que he creado un índice que se llama IDX-país C para la tabla cliente en la columna país. ¿Vale? Esta es la declaración del índice, la que aparece aquí a la derecha. Y en la imagen superior tenéis bueno, pues un comando que también se utiliza, showIndex from una determinada tabla, y te muestra todos los índices que tiene esa tabla. Pues en este caso tiene un índice, una clave primaria, email, que lo tiene fijado como un valor único, también lo tiene como índice, y el índice que acabamos de crear en esta imagen de la derecha, IDX-país, para la columna país. ¿Vale? Y aquí os aparece también el tipo de índice que es, pues bueno, en un árbol B, un árbol binario de búsqueda, si son visibles o no, la cardinalidad. Pues por ejemplo, este tiene 400 valores diferentes y de clientes, sin embargo, países diferentes, pues hay 216. La columna país tiene un dominio que sí se repite, es decir, que dos clientes pueden ser de un mismo país, y hay en total 216 países diferentes. Vale. Otras declaraciones también relacionadas con los índices son drop index, para eliminar un índice. Y aquí os dejo dos declaraciones más que, bueno, la podéis emplear. Os dejo la documentación. Si picáis en cada uno de ellos sale el enlace a la documentación de MySQL. Nosotros vamos a llegar hasta, bueno, crear un índice, mostrar los índices de una tabla y eliminar ese índice.
Bien, pues aquí os dejo una especie de actividad, ¿no? A ver si me podéis enviar un mensaje explicando al máximo cada una de las diferencias que veis en estas dos imágenes. Pues bueno, aquí tenéis una traza sobre una consulta, la consulta es la misma, y a ver qué diferencias encontráis, ¿vale? Coméntamela por correo electrónico o un mensaje, como prefiráis. Vamos a ver una serie de ejemplos que lo veremos en clase, en el desarrollo de la clase, y os dejo aquí también unas buenas prácticas, las mejores prácticas para optimizar que podéis leer, o bueno, entre las más importantes, no utilizar sele asterisco, sino siempre seleccionar únicamente las columnas, los campos que vamos a necesitar para esa consulta, para no traernos la tabla completa, y en el caso de que haya varias tablas, traernos todos los campos de todas las tablas. Utilizar join de tipo interno y externo, darle alias a las tablas, en la cláusula from establecer el orden de las tablas ascendente en cuanto al número de registros, es decir, siempre ir de menor a mayor. Emplear límites en las consultas que no necesite todos los registros, pues si por ejemplo sé que voy a tener que mostrar en mi página web los 10 países más visitados, pues no me voy a traer con una consulta todos los países y luego voy a seleccionar los primeros 10. No, directamente con la consulta me traigo los 10 primeros y ya está. Es mejor realizar 100 consultas pequeñas, por poner un número, que una enorme, es decir, antes de realizar una consulta enorme con un montón de información, dividirla en muchas consultas pequeñas que van a tener un menor tiempo de procesamiento. Emplear índices en nuestras tablas más consultadas. Pues bueno, si sabemos que hay tablas que tienen un nivel de consultas bastante alto, pues que empleemos índices sobre los campos que sean más consultados. Las subconsultas en ocasiones pueden provocar mucha lentitud de no ser empleadas de manera correcta. Entonces intentaremos no realizar sus consultas salvo que sea necesario, y en caso de realizarlas, intentar que las consultas anidadas no estén ni en la cláusula select ni en la cláusula where, salvo necesidad absoluta, ¿vale? Es decir, si lo tengo que hacer, pues lo hago, pero obviamente siempre va a ser más eficiente una consulta que no tenga una consulta anidada. Bien, y por último, si tenemos que emplear consultas anidadas, pues las más óptimas son las que generan tablas derivadas en la cláusula from. Y bueno, y ya otros consejos que sabemos desde el principio del curso, que son pues realizar un modelo conceptual correcto, el modelo relacional que se encuentre correctamente normalizado. Si una tabla, perdón, posee una columna con muchos valores nulos, pues dividirla en dos tablas y vincularla mediante una relación 1 a 1 para no tener que consultar siempre, imaginaros yo que sé, de una tabla de 1000 registros que 900 tengan en una columna el valor nulo. Pues es algo que no es eficiente, y es más eficiente llevarse esa columna junto a la clave principal a una tabla nueva y establecer una clave foránea. Bueno, siempre que tengamos que hacer cálculos de datos, intentar que sean frecuentes, intentar almacenarlos para no gastar tiempo de procesamiento cada vez que se solicite dicho cálculo. Utilizar los tipos de datos adecuados y lo más ajustado a su dominio, puesto que si, no sé, si para el campo DNI empleo 45 caracteres, pues sabemos que el DNI no tiene 45 caracteres, estoy reservando tiempo de más, espacio de más, y por lo tanto va a tardar más tiempo en localizarme los datos, y más si esa columna es un índice, porque los índices van a ser más grandes. Y bueno, también que sepamos que los índices, cuando utilizamos funciones y esas columnas se utilizan como parámetros de esas funciones, pues quedan totalmente inoperativos. Entonces siempre hay alguna manera, siempre que se pueda, de reestructurar la consulta para no meter la columna en la que tengamos el índice dentro de una función. Y hasta aquí este tema. El próximo día en clase
pues desarrollaremos ejemplos y veremos cómo podemos obtener información de determinadas consultas, haremos consultas de, bueno, de tablas de uno a mucho, crearemos índices y veremos la diferencia que existen de ejecutar una consulta sin índice a una consulta con índice, sobre todo al número de filas que tiene que consultar. Y bueno, en la base de datos que tenemos nosotros creadas no tienen miles y miles de registros, pero sí que podemos hacer una comparativa y nos podríamos hacer una idea.